tenemos monitores. Hoy estamos Buenos al días. aire. Mira Buenos qué buen días. saludo. Precisamente porque no nos estamos viendo. Sí, sería bueno, por favor, si nos colocan los monitores acá. Muy buenos días para todos Qué ustedes. buen saludo. Qué buen saludo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está usted, Uchilora? Muy bien, gracias a Dios. Explicarle a la gente que, bueno, esto es un ambiente dinámico de muchísima gente. Sí. Generalmente nosotros tenemos una cámara y detrás de la cámara tenemos una pantalla de televisor que nos permite ver que estamos al aire. ¿Qué estamos haciendo? Entonces hoy estamos mirando en oscuro y por eso pasó lo que pasó, pero nada, hoy es viernes y esas cosas pasan. ¿Usted cómo le ha ido el día de ayer? ¿Le fue bien? Muy bien, gracias Muy a bien. Dios. Entonces, hay un colombiano y que mucha gente está imitando, que dice, cuando usted le pregunten cómo está, usted dice, bien. Ah, sí, ¿así? bien, sí, sí. Ah, pues Entonces mucha gente lo imita en las redes sociales. Sí, un día se lo voy a traer porque usted, esa es la consigna, usted lo ha dicho aquí. Claro, Sí, claro. Si a usted le pregunta, ¿cómo está? Empieza, bueno, tengo muchos problemas. Entonces usted se tira al suelo a dar gritos y da un trabajo levantarse de ahí después. No, hombre, no. Estamos bien. Bien. Porque el bienestar nunca es ni podrá ser absoluto. Un ser humano y su vida tienen millones de circunstancias alrededor, unas favorables y otras no. Si usted se lleva de lo que le salió mal, entonces usted se va a abatir usted mismo. Pero si usted hace un balance y toma en cuenta que si ve bien las cosas, es afortunado, porque hay muchísimas cosas que le pasan a muchísima gente que a usted no le han pasado. Entonces, Exacto. No, y sobre todo porque, bueno, y uno lo que se le siente- pasa, enfréntelo. Claro, y además, si no te lo van a solucionar, porque eso espanta. Claro. Si usted vive y vive sazonando los problemas y llevándolo un poquito más sin optimismo, es un poco, bueno, yo creo que Luis Vergés ha hablado de eso acá, de tener esa actitud frente a la vida. Pero bueno, gracias a todos ustedes, nosotros estamos transmitiendo a través de Telesistema Canal 11, a la gente que nos ve a través de nuestras plataformas digitales. Sé que mucha gente entra, opina, comenta, manda sus consideraciones. La verdad que se da una conversación muy dinámica. Hoy es un día en el que tenemos una cantidad importante de informaciones, la verdad. Uchilora, ¿cuántas noticias relevantes? ¿Cuántas cosas, Dios mío? Incluyendo que nosotros ayer accedimos a dos documentos, dos resoluciones de la Cámara de Cuentas en la que ya se manda al PETCA y a otras entidades, pero le pongo el PETCA, que es la de interés en este caso, los resultados de la investigación que se hizo al equipamiento de hospitales y a las construcciones, una por salud pública, otra por la OISOE. Y hay una serie de irregularidades impresionantes. Pero bueno, ayer también fue un día de marcha. Nosotros vamos a compartir ahora la información porque estuvimos animando la participación en esta marcha de las mujeres en República Dominicana. Como ustedes saben, la violencia en perjuicio de las mujeres es una constante en nuestro país. Hay que hablar de eso, hay que reclamar políticas públicas coherentes. Y entonces veamos una nota que hay en este sentido. Decenas de personas portando t-shirt con mensajes alusivos a la fecha, carteles, paraguas y gorras se concentraron en la avenida Jiménez Moya, desde donde partió la marcha, cuyo destino era el Congreso Nacional, para demandar el cese de todos tipos de violencia contra la mujer. Dentro de los reclamos de estas organizaciones no podía faltar el pedido de la despenalización del aborto en las 3 causales en el Código Penal. Que se apruebe de una vez por todas la Ley Orgánica Integral sobre Violencia, que se mejore el acceso a la justicia de las mujeres. Nuestra respuesta, si ustedes así no lo hacen, será formas diversas de desobediencia civil, protegiendo el movimiento de mujeres a las mujeres cuando están en esa situación de riesgo.
Asimismo, exigieron medidas efectivas para la prevención de los feminicidios, que según dijeron, entre enero de 2010 a septiembre de 2019, cobró la vida de 1.795 mujeres. Un Estado y políticas públicas que realmente garanticen la seguridad y la vida de las mujeres. O sea, nosotros somos uno de los países líderes en la región con feminicidio. Nosotros lideramos la lista de embarazos adolescentes, de violencia doméstica, ¿no? Y que las mujeres en nuestro país puedan vivir en dignidad. Y cuando hablo de las mujeres, digo de todas las mujeres. La situación de violencia, de feminicidio. La directora del programa de ayudas sociales del gobierno, Supérate, Gloria Reyes, hizo un llamado a proteger a la mujer y denunciar la violencia. Es que todos entendamos que tenemos un deber, una obligación de denunciar la violencia. No podemos conocer a una persona que sospechamos o sabemos que es víctima de violencia y entender que eso es un asunto doméstico, que es un asunto familiar, o como popularmente se ha dicho siempre, Mayra, que esto es un pleito de marido y mujer. Eso no es un pleito de marido y mujer. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha en que fueron asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en 1960. Para Telenoticias, Eliana Cuevas. Bueno, pues ahí tenemos las reivindicaciones que se llevaron frente al Congreso Nacional en momentos en que en el Congreso Nacional se ha dicho tanto con respecto a las mujeres hasta tener que debatir qué es una violación o no. Pero bueno, ayer conversamos mucho sobre esto en nuestra difusión del programa que queda grabado, que ustedes pueden disponer. Tenemos mucho contenido respecto a estos temas. Hoy quisiéramos pasar, Uchilora, ¿verdad?, al tema que nos ocupará ahora, las resoluciones de la Cámara de Cuentas. Las de la Cámara de Cuentas, sí. Nada más el resumen, es una cosa tan amplia. Exacto, es un que dará trabajo decirlo todo, ¿verdad? Pero es un informe que acaba de rendir la Cámara de Cuentas sobre irregularidades en la ya abolida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, o ISOE, para la construcción y equipamiento de hospitales. Son dos expedientes distintos. El de la construcción de centros hospitalarios y el de el equipamiento de los hospitales. Los hallazgos que reporta la Cámara de Cuentas son múltiples, son muchísimos. Por ejemplo, sobre todo en el equipamiento de hospitales, cuyos contratos tenía Alexis Medina, ¿verdad? Efectivamente, una empresa Domedical. Domedical, sí. Estaba vinculada a él, la cantidad de recursos que arroja la Cámara de Cuentas supera con mucho lo que había dicho el Ministerio Público. Sí, la Domedical Supply, se dedicaron a supply los presupuestos, ¿verdad? Sesiones y enmiendas que exceden el porcentaje permitido por la ley, porque la ley no importaba, ¿y quién le iba a pedir cuentas? Entonces, contrataciones que no cumplen con características de excepción para volarse las regulaciones de la ley de compras y contrataciones. Lo que hacían era declarar, todo lo que hacían lo declaraban de urgencia, todo era urgente, pero aquí no había un huracán, no había un terremoto, no había inundaciones, no había ninguna emergencia. Entonces, el asunto de la emergencia y la urgencia se utilizaba para justificar todo. Entonces, procesos de exención sin evidencia de la inmediatez y facultad para su aplicación, contrataciones de urgencia sin evidencia previa del informe pericial, porque aunque haya urgencia, hay que cumplir trámites, ¿verdad? Tampoco los cumplían. Declaración de urgencia sin remitir los informes correspondientes a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas. Cuando se va a declarar de urgencia,
una licitación hay que hacerle un informe a Contrataciones Públicas y a la Contraloría General. Eso no había que hacerlo. ¿Para qué? ¿Y quién era el dueño del negocio? Entonces, órdenes de cambio que modifican el objeto contractual, contratos que no se encontraban registrados en la Contraloría General de la República, contrataciones sin evidencia previa de certificación de la DGI y la TSS. Por eso es que hay empresas en muchos contratos. Por ejemplo, en el caso de los militares corruptos, hay empresas que cuando la Cámara de Cuentas averiguó y buscó en la DGI y en la TSS, empresas que recibían contratos del Estado, multimillonarios, incluso milmillonarios, no tenían, había una que tenía un empleado, una empleada que ganaba una chilata. Es decir, esa era una de las empresas, por ejemplo, que suplía combustible. Bueno, pues en lo de los hospitales, construcción y equipamiento, encontraron cosas por el estilo. Entonces, incumplimiento de los principios que rigen las compras y las contrataciones públicas, claro. Reconocimiento de deuda por suministro de equipamiento sin evidencia del procedimiento de selección. Contrataciones sin evidencia del registro de proveedores del Estado. Es decir, no se cumplía nada. Equipos reportados en las ubicaciones sin verificarse en el levantamiento. Partidas que no aparecieron en las ubicaciones. Sobrevaloración en pago de equipos. Ausencia de condiciones y complementos que impiden el uso de los equipos entregados. Sí, equipos que no se pueden usar, eso ha pasado en varios hospitales. Equipos ubicados sin especificaciones técnicas. Deterioro y mal funcionamiento de los equipos adquiridos. Equipos suministrados y almacenados en los centros médicos. Es decir, compran unos equipos para un hospital y entonces lo guardan ahí, lo almacenan. Es increíble. Porque ni siquiera los instalaron. Equipos con cambios de precios entre una ubicación y otra sin justificación ni aprobación. Es decir, en una ubicación aparecen con un precio y después con otro más alto y nadie explica por qué. Pagos carentes de documentación, soporte, y TEVIS no transparentado, y TEVIS pagado a contratistas sin factura con valor fiscal. Es decir, ahí no se cumplía nada. Supervisión, diseño y publicidad dejados de deducir, impuestos sobre la renta deducidos de modo incorrecto, inconsistencia en fecha de registro de contrato y pago, órdenes de cambio y ubicación, contrato y conduce, es decir, no se correspondían las fechas de un conduce con la fecha del contrato, en fin. Pago de equipos sin que se hayan recibido los equipos. Sí, ¿a quién se le ocurre pagar un equipo que no se ha recibido? Impuestos aduanales dejados de percibir, ya ustedes saben, importando el equipamiento de esos hospitales. Todo el mundo sabe quién era el dueño de eso. No había impuestos aduanales. Desembolsos realizados sin justificación a través del Ministerio de Hacienda. Bueno, ahí hay de todo, Edith. Efectivamente, hay que recordar que el señor Alexis Medina es el que aparece vinculado a esta empresa que se dedicó a equipar los hospitales públicos. Tenía 8 empresas en total que fueron suplidores del Estado y la contabilidad del Ministerio Público situaba que a través de esta empresa habría recibido, solo de la OISOE, más de 2.000 millones de pesos. La verdad es que el dinero se va a más cuando vemos los aspectos de este resumen. Bueno. Sí, muchísimo más. Son miles de millones. Sí, más de 14.000 millones, conté yo. Estamos hablando excepción sin evidencia de inmediatez, 1.330 millones, contrataciones de urgencia, 1.330, declaratoria de urgencia sin remitir informe a la Contraloría General de la República, contrataciones sin evidencia previa de certificación de fondos. Pero no deje de decir el monto de esa. 5.287 millones.
Claro que no podemos hacer una suma porque es probable que algunos de estos montos aparezcan con una situación dual, o sea, puede ser que aparezca en otro de los renglones. En otro de los renglones. Pudiera ser. Tenemos que verificar en el informe completo. Pero, ¿y esta perla? Reconocimiento de una deuda por suministro de equipamiento sin evidencia del proceso de selección por 429 millones de pesos, casi 430. Pago sin que los equipos estuvieran. Menciona al Ministerio de Hacienda que, como ustedes saben, hay una investigación respecto al exministro de Hacienda. Esta investigación será crucial para el Ministerio Público, que ha estado investigando y ya tiene un proceso abierto con respecto al señor Alexis Medina y otros. Pero de ese renglón hay 258 mil millones. Digo, perdón, 258 millones. Exacto. Sí, no había entrega en tiempo oportunos, contratos que no se encuentran registrados. Sobre el análisis técnico, equipos reportados en las ubicaciones, sin verificarse el levantamiento del monto ascendente, ese que usted dice, partidas que no se visualizan en las ubicaciones, equipos con cambios de precio. Son 1.934 millones, eso que tú acabas de decir. Y cambio de precio en equipos de una ubicación a otra sin ninguna justificación, si solamente he hecho así, te cambié de precio. Eso es 13.818.000. Análisis financiero, adquisición de bienes formalizando mediante presupuesto de obras. Oye, dos perlas aquí. Sobrevaloración en pagos de equipos por 512.174.781. Y esta otra, ese equipo con cambio de precio entre una ubicación y otra sin justificación, esa fue la que tú dijiste, si 18.000, ¿cómo es? 13.800.000 y pico de mil pesos. Pagos carentes de documentos, de documentación de soporte por un monto de más de 2.000 millones de pesos. No tenía documentación de soporte para hacer esos pagos. ITEVIS no transparentado. ITEVIS pagado a contratistas sin factura con valor fiscal. 65.644.000. Impuesto sobre la renta retenido de modo incorrecto. Impuestos aduanales dejados de percibir por 2.978 millones de pesos. Inconsistencias en fechas, registro de contrato y pago, órdenes de cambio y ubicación, conduces y órdenes de cambio, un desorden, control y su conduce, pago de equipos pendientes de recibir, o sea, que no estaban recibidos y le pagaban por adelantado. La verdad es que eso es ofensivo lo que pasó. Y esto también es una lección, porque yo digo que cuando nosotros estamos mirando todos estos casos y digamos que las bases que sustentan este caso, es una lección para todo el mundo, incluyendo a los funcionarios actuales. Probablemente muchos funcionarios, por hacerse graciosos con el presidente, ¿verdad?, asumen que si tú tienes frente a ti al hermano del presidente, tú tienes que decirle que sí a todo, porque es el hermano del presidente. Y comprometen su responsabilidad penal con el tiempo. Ustedes están mirando a algunos que dijeron, no, yo recibí, él venía, porque eso era una cosa conocida. Ayer estaba este señor Alexis Medina en una audiencia y está desmejorado físicamente, delgado. Está delgado, pero dice su abogado que él está muy bien en salud, sí, que él adrede está rebajando. Que está rebajando. Entonces mucha gente se preocupó por eso, o sea, o lo vieron como si fuera... El traje le quedaba grande. Sí, pero eso explicaba el abogado. Sin embargo, tenía la mirada así triste, perdida. Y ayer renunciaba a seguir con la intención de procurar que le otorguen la libertad anticipada. Entonces, a mí hay funcionarios que antes de que esto ocurriera, llegaron a decir, el asunto era que estabas en tu oficina y llegaba el hermano del presidente, es el hermano del presidente, en este país. Sí. Y te decía, mira, pero es que la ley prohíbe que eso no puede ser, haga negocios con los familiares del presidente, y creo que especifica, porque dice padres, hijos, hermanos, todo eso. Sí, entonces es una cosa bastante seria. Debo decir que también nosotros estábamos leyendo respecto a la OISOE, pero está el tema de salud pública, donde se pagó, por ejemplo, ubicaciones por partida doble al Hospital Calventi. Mira, tú sabes que uno de los argumentos que han usado es decir que Alexis Medina era suplidor del Estado desde antes de su hermano ser presidente. Sí, pero y efectivamente, él fue suplidor del Estado del 2010 al 2020
pero su hermano no era presidente, pero era secretario de la presidencia. No, y además eso se demostró súper, mire que va siendo así, es ascendente, fue así, como si fuera un volcán, el pico de un volcán, Sí. estás abajo, en la falda de La la erupción de montaña. un volcán, solo que en lugar de lava botaba pesos. Sí, entonces hace así, te vas de la falda así, de repente. Eso se puede demostrar con el monto de las contrataciones y se hizo que recibió. La Cámara de Cuentas emitió estos dos informes. Antes de ser emitidos estos informes, los notificó a la Procuraduría General de la República, al PETCA, a los actuales ministros, tanto de Salud Pública como, supongo ya la hizo, se supone, en proceso de cierre, tanto que la gente reclamó en la calle. Cuando nosotros miramos las cosas que están pasando hoy, la gente que está detenida, vamos a ver que casi todo de eso se habló. Lo que no teníamos idea de los montos totales. Hay montos que sorprenden, hay situaciones que sorprenden. Miren por qué que hay que luchar, Edith. Sí. ¿Tú te acuerdas cuando iban grupitos de 15 personas Frente a la OISOE. frente a la OISOE, que es también frente al Palacio, que militarizaban toda esa zona para reclamar que se investigara lo que estaba pasando ahí? Bueno, Sí. ya está investigado. Está investigado. Y miren los resultados. Es que siempre se supo que eso era una creación como una caja chica, que era Bueno, una caja chica, pero era una Caja, caja pero chica. no chica. Sí, decían que era una caja chica, pero chica no era. Sí. Los montos involucrados, ¿cómo tú puedes justificar una cosa como la que ha ocurrido? Es importante. Además, marca estos dos primeros informes de la Cámara de Cuentas, marca también un cambio en otro órgano que está siendo investigado, que todavía no hemos llegado, que es la anterior Cámara de Cuentas, Sí. que se dedicaba a bendecir todo eso. Eso era un amarre en los órganos de control, es decir, tú tienes entidades públicas que cometen este tipo de cosas, pero los órganos encargados de ejercer la fiscalización se retiran y se compone. Entonces es gravísimo. Al final, esas son unas consecuencias para el país, pero también para las personas. Hay una cosa que es de procedimiento que están haciendo y es que ya notificaron a los funcionarios que eran responsables de esas áreas cuando esos hechos ocurrieron. De manera que notificaron a exministros de salud con el asunto de la construcción de los hospitales y al exdirector, a los exdirectores de la OISOE, Pagán y Pimentel Caré. Sí, decirles que en el caso de los... ¿Sí? Es bueno explicar para que la gente Sí, que no entiendo. está muy empapada de estas cosas. Cuando la Cámara de Cuentas hace una auditoría, hace un informe preliminar y se lo manda al responsable de la entidad auditada. Encontramos esto y esto, para que tenga la oportunidad de explicar, esto se hizo por tal o cual razón, o decir, no estoy de acuerdo con este señalamiento porque eso no es así, pero tiene entonces que decir cómo es. Es decir, le entregan las conclusiones de la auditoría y sus detalles para que el responsable del área explique. Y luego de que explica, entonces comprueban si esas explicaciones son válidas o no. Pero así es una cosa que no es desconocida por el responsable ni nada de eso, sino que está al tanto de qué es lo que le están cuestionando. Entonces, eso se hace cuando la auditoría la hace la Cámara de Cuentas a la gestión actual. Creo que es la primera vez, y por supuesto que el procedimiento es válido, pero me parece, no había visto eso nunca antes, me parece que es la primera vez que al auditar un periodo anterior le envían esas conclusiones a los ex funcionarios que dirigían esos Sí, en órganos. el caso de Salud Pública A2, en el caso de la OISOE A2, hay que decir que abarca, en el caso de la OISOE, esa investigación es desde el año 2010 hasta el año 2020, agosto del 2010, excede un poquito porque el presidente llega como presidente de la República, Danilo Medina, en el año 2012, o sea que incluye 2 años anteriores que corresponderían al periodo de Leonel Fernández, 2010. Sí. ¿Quién estaba ahí? ¿No era Pimentel, Félix Bautista? vamos a verificarlo.
Vamos a verificarlo. Yo sé que pasa por Pimentel Caret, pasa por toda esta gente, pasa por Pagán, que recordemos llegó a un tipo de acuerdo que ahora le mantiene en libertad condicional en su residencia. Este será un caso interesante que va a mostrar, digamos, que esos vínculos y este documento, esta documentación, que es mucho más que la que nosotros tenemos. Tenemos el resumen, pero ya el resumen dice mucho, es un resumen de 7 páginas, en otro caso de 9 páginas. Pero bueno, hay muchas informaciones de hoy que tienen que ver con este tipo de temas. También estará Maribel Contreras esta mañana. Tenemos, yo creo que tenemos una cosa interesantísima, que los dominicanos con el merengue, uno escucha muchas letras de merengues y después le encuentran un vallenato. Pues soy un artista del vallenato, yo espero que cante algo, que haga algo aquí, porque para que anime la mañana, al final de la mañana. Así que vamos a ir a la pausa. Carolina Santana tiene hoy su día libre, este viernes. Regresamos de una vez.